Acompáñame a recorrer el Paseo Santa Lucía. Muchos creen que este canal siempre estuvo aquí o que es un río natural, pero la realidad es muy distinta. Acompáñame a recorrer el Paseo Santa Lucía y a descubrir la historia bajo esta agua. Esto es parte de Paseo Santa Lucía, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Hacia la parte de atrás está el Parque Fundidora, hacia la parte de atrás. Y hacia donde nos dirigimos es hacia el centro de la ciudad de Monterrey. Este recorrido lo puedes realizar a pie o lo puedes realizar en bicicleta, en patín eléctrico. Y bueno, ahorita están haciendo la construcción de la línea 6 del metro. Estas columnas pues, son parte de la línea 6 del metro, de lo que va a ser el monorriel de la línea 6. Digo, para muchos sigue siendo el metro, aunque sea un monorriel. Y este es un canal artificial, aunque muchos dicen que es un canal natural, porque, bueno, recordemos que gracias a unos ojos de agua, unos manantiales que habían en el centro de Monterrey, que los llamaron Santa Lucía, fue que fundaron la ciudad se fundó la ciudad de Monterrey, Nuevo León, gracias a esos manantiales. Como miren las vistas. Entonces muchos dicen que es natural el Paseo Santa Lucía, pero no, porque a final de cuentas esto fue construido por el humano, por el hombre, en el año, si mal no recuerdo, 1997, si mal no recuerdo. Para ser exactos, la construcción formal inició en 1996, pero el proyecto se pausó y se reanudó años después. El paseo que conocemos hoy, que conecta hasta Fundidora, se inauguró completamente en el 2007 para el Fórum de las Culturas. Y los ojos de agua originales que fueron motivo de la fundación de Monterrey fueron cubiertos de alguna manera, no exactamente pasan por aquí, por donde está el canal. Fueron cubiertos antes de la construcción del canal, de este canal de Santa Lucía, ya estaban cubiertos, incluso aquí había casas, edificios. Los cubrieron, si no tengo mala fecha, si no la recuerdo mal, fueron por el año de 1960, por los 60 más o menos. Que se rellenaron, se canalizaron, esa tubería o esos canal de agua, o esa tubería se cubrió, se rellenó y pusieron o construyeron edificios y casas en toda esta zona. Entonces ya después, para la construcción de este canal o de este Paseo Santa Lucía, se quitaron las casas, de alguna manera por ahí se hizo un acuerdo con los particulares para los terrenos, para ceder los terrenos, y se construyó este canal de agua. Entonces es un canal artificial prácticamente, canal artificial de agua, lo que hoy conocemos como Paseo Santa Lucía. Como quiera, si alguien tiene información más precisa o agregar algo de información, pues aquí nos lo puede compartir, aquí lo leemos. Miren, por decir a otras cosas que puedes hacer aquí, está el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Estos son más recientes, estos originalmente no estaban en el proyecto de Santa Lucía. Pero ahora está el museo del Salón de la Fama, un museo del béisbol mexicano. Allá en Fundidora hay otras cosas que hacer. Está el Museo del Horno 3, también muy interesante. Y ahí pues hay diferentes cosas que se pueden realizar. Miren, aves aquí, como yo imagino que están dormidas, miren. Son patos, no les he dado forma porque como tienen la cabeza, como giran el pescuezo. Me imagino que están dormidos, miren, no se mueven. Bueno, vamos a seguir el recorrido. Entonces sí, por ahí viene mucho la confusión. Originalmente sí, por aquí era la trayectoria aproximada del arroyo de Santa Lucía, que se movía el agua, brotaba en el centro de Monterrey, pasaba por aquí cerca y desembocaba en el río Santa Catarina. Esto es solamente una parte de lo que es el Paseo Santa Lucía aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. ¿Qué opinas? Espero te haya gustado. Te lo en los comentarios.
Saludos.